Yo soy Javier Cuétara Priede, coordinador de cultura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE, de la UNAM, y les presento a la maestra Alejandra Silva Lomelí, jefa del Departamento de Literatura del CEPE. Estamos ambos en esta ocasión listos para hablarles de un proyecto muy interesante que tenemos en la universidad. Queremos agradecer de manera muy especial a la doctora Elena Centeno, directora del Centro de Estudios Mexicanos en Tucson, y al doctor Ángel Mairén, coordinador de los encuentros de ciencias, artes y humanidades en este primer encuentro. Ale, nos han honrado invitándonos. Sí, también queremos agradecer al doctor Arnoldo Bautista, quien es Deputy Director de SEM Tucson, y también a Ana Karen Rivera, quien está por ahí detrás de cámaras, y ella es el enlace administrativo y está en el Departamento de Vinculación Interinstitucional. Y bueno, por supuesto también queremos agradecer a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo y aquellas que la vayan a ver después en su repetición. Quisiéramos iniciar haciendo una pequeña mención sobre el título que nosotros le hemos dado a nuestra charla, que es un viaje a través de las letras mexicanas desde la colonia y hasta nuestros días, porque decidimos llamarla así precisamente porque en el CEPE nos dedicamos a el trabajo de difusión de la cultura mexicana y es un trabajo que realizamos no solamente para los estudiantes extranjeros que están aprendiendo español con nosotros, sino también para un público general que no necesariamente tiene que ser especializado, probablemente se está acercando por primera vez a conocer la cultura mexicana y específicamente la literatura mexicana. Y entonces estamos hoy con la intención de platicarles acerca de esta oferta que tenemos en el CEPE y también de los proyectos editoriales que tenemos en nuestro centro. Y en este sentido me gustaría contarles que a partir de que llegó el doctor Alberto Vital a la dirección del CEPE, se ha fortalecido los proyectos editoriales que tenemos en el centro. Y una de las ideas y uno de los propósitos importantes de estos proyectos es que pongamos pues en la difusión, pongamos en circulación obras literarias o estudios sobre las obras literarias mexicanas, pero que tengan una característica, y esta es que sean de un acceso pues que sea muy accesible para la gente, que lo puedan encontrar fácilmente. Y en ese sentido vamos a platicarles hoy acerca de un proyecto editorial que creo va a ser muy interesante y que va a tener una buena recepción entre los lectores, y Javier nos va a platicar un poquito más sobre eso. Ale, gracias por introducir el proyecto. El nombre es Escenas Literarias y fue impulsado, la idea muy interesante es del doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Les voy a hablar de sus objetivos, a qué público está dirigido y cuál es el formato de cada uno de los textos. El propósito es reunir textos breves que abren sobre escenas muy representativas de la literatura mexicana en diferentes épocas, desde la colonia, desde la literatura virreinal, novohispana, hasta el siglo XXI, hasta nuestros días. La selección de las obras ha sido con base en su importancia, en que sobresalgan por su calidad literaria, porque formen parte del imaginativo colectivo, porque sean obras muy reconocidas de las que todo el mundo habla, pero a lo mejor no necesariamente han leído, y que sean paradigmáticas de la tradición literaria de nuestra historia, de nuestro país. Um, Escenas literarias, ¿por qué? Porque vamos a rescatar un momento de una obra de teatro, un momento de un cuento, una escena de una novela, una imagen de un poema, algo que sea como muy icónico de nuestra cultura y de nuestra tradición literaria. El público al que van dirigidas estas obras es un público general, es para todo público, no es una obra especializada, sino que busca más bien atraer a cualquier persona interesada en adentrarse en la literatura
de México a estas obras. Y qué mejor que a través de algo muy atractivo, muy breve, que les abra el panorama. Es decir, que el texto, el libro, tiene una intención didáctica. Vamos a hablar, tú vas a presentar cómo están conformados en la estructura de estos textos. Estamos viendo ya las diferentes épocas, autores y colaboradores. Yo estoy hablando un poco de cómo es cada uno de los textos de cada obra. Primero se contextualiza la escena seleccionada conforme al argumento general de la obra o del poema, cuál es el contexto en el que se encuentra. Después se cita un momento crucial de la escena y finalmente un comentario crítico que dé razones por las cuales esta escena es importante, por qué fue seleccionada, por qué es conocida por el público o por qué merece ser conocida por el público, porque estamos tomando obras muy reconocidas u obras que nos interesa dar a conocer. Sí, justo esto que estás mencionando es importante porque si bien es cierto que la intención es que sea para todo público, incluso para aquellos que no conocen a ninguno de estos autores, los colaboradores, quienes están haciendo este trabajo y están desarrollando el proyecto, son especialistas en las materias, ¿no?, de las que nos van a hablar. Y en ese sentido, vamos a tener esa posibilidad de acercarnos a una escena literaria que quizás ya conocemos, eso también puede pasar, que ya hayamos leído a Pedro Páramo de Juan Rulfo o que ya hayamos leído Balún Canán de Rosario Castellanos, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva, con una mirada nueva, ¿no? Gracias a estos colaboradores especialistas que han desarrollado una crítica novedosa sobre estas obras literarias, y esa es también la riqueza de este libro. Y bueno, les platicamos que cuando recién empezábamos a idear este proyecto, que el doctor Vital nos convocó y empezamos a ver las posibilidades, empezamos a notar que había había mayores propuestas de un solo género literario o de ciertos autores o autoras, y entonces se propuso la idea de hacer un nivel, ¿no? De poner un índice que tuviera un cierto equilibrio entre géneros literarios, que hubiera presencia de autoras y de autores, y también un equilibrio entre colaboradoras y colaboradores. Y fue así como dimos con este índice que les estamos presentando, donde ustedes pueden ver que sí, por supuesto hay narrativa, pero también hay dramaturgia, también hay poesía, y hay un género o un par de géneros que quizás no sean las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en literatura mexicana novohispana, que son los epistolarios. Y también hay un género al que tampoco le ponemos quizás mucha atención, que son las memorias. Y en ese sentido vamos a tener también la posibilidad de conocer otras obras literarias de autores que quizás ya hemos leído, como Jaime Torres Bodet, que es el caso, ¿no? Entonces, aquí les presentamos este índice, este proyecto. Quisiera resaltar también que, como decías, Javier, si bien ya vamos a tener textos que hablan de autores como Juan Rulfo, ¿quién no conoce a Juan Rulfo? O sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que también, ¿quién no la conoce? Vamos a tener también colaboraciones que hablan de autoras y de autores que quizás no conocemos en lo absoluto, que es el caso, por ejemplo, de María de Estrada Medinilla o Francisca de los Ángeles, que son autoras de la época novohispana y que van a ser tratadas por la doctora Dolores Bravo. Quizás tampoco hayamos escuchado hablar de Concha Lombardo o de Refugio Barragán de Toscano, y entonces vamos a ver de qué se trata su obra, cómo es que vamos a llegar a la escena literaria de la cual vamos a hablar. Es decir, vamos a tener un equilibrio entre obras conocidas, pero también una labor de rescate bibliográfico. Así es, hablaste de algo muy importante que es nivelar el texto, ¿no? También nos dábamos cuenta que al pensar, al recibir colaboraciones,
había más hombres y dijimos, no, esto no puede ser, tenemos que nivelar el sexo, tenemos que nivelar el género y la época. Y por eso podemos ver esta estructura. Voy a hablar brevemente sobre la Nueva España. Tú ya mencionaste a Sor Juana, ¿no? A Francisca de los Ángeles y a María de Estrada Medinilla. Precisamente tenemos a una gran figura, una de las grandes figuras literarias, sin importar su sexo, que es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién no la conoce? ¿No? En este caso, en lugar de seleccionar de Sor Juana lo más conocido, que generalmente son los sonetos, sobre todo los de amor y discreción, o incluso su carta a Sor Filotea, en fin, estos textos de gran peso y gran conocimiento, vamos a ver los empeños de una casa, porque se trata también de difundir y hacer del público obras no tan conocidas, ¿no? Una obra además espléndida, divertidísima, que puede uno decir de cualquier cosa que haya escrito Sor Juana Inés de la Cruz. Y junto a ella, Francisca de los Ángeles, con el género epistolar. En una carta hermosa en la que narra cómo se le apareció el niño Jesús y le dio unas instrucciones de que tenía que cumplir con una labor y todo lo que pasa con la Inquisición. La acusaron casi de, pues no, casi quítenle el casi, la acusaron de hechicería y de brujería y en fin, no les digo más bien los dejo un poco con la intriga y con el gusto por buscar esta obra. Y otra es una carta también, pero escrita en verso, de María de Estrada Medinilla, y este rescate de estas dos monjas que no son tan conocidas como Sor Juana, lo hace mi queridísima profesora y amiga, la doctora Dolores Bravo de la Facultad de Filosofía y Letras, de manera espléndida. Y bueno, no mencioné que Miriam Peña hace el trabajo de Sor Juana. Y por los hombres tenemos a Carlos de Sigüenza y Góngora y a Bernardo de Balbuena, que son tratados por el profesor Jorge Gutiérrez Reina, también de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el teatro, en la dramaturgia, no podía faltar la gran figura del teatro novohispano, Juan Ruiz de Alarcón, con una de sus obras cumbres, La verdad sospechosa, y la colaboración es del doctor Jorge Muñoz, profesor de nuestro centro. Sí, el siglo XIX también se engalana con la presencia de autores que son muy reconocidos, como Guillermo Prieto, o como Fernando Calderón, o Gutiérrez Nájera. Por cierto que tú vas a colaborar en este rubro. Luz América Viveros, quien es una especialista de este siglo en la literatura mexicana, nos va a aportar dos colaboraciones. La primera es sobre Guillermo Prieto, y en una escena muy interesante cuando llega, que tiene que ver con la academia, ¿no? Estas reuniones que se llevaban a cabo entre todos los escritores, y tampoco no les quiero platicar demasiado, pero es una escena literaria que trasciende también las letras, porque es un momento histórico que también tiene una trascendencia en los años que le siguen, y Luz América Viveros lo trata además con una sensibilidad muy notable. Javier Cuétara va a hablar sobre Fernando Calderón, una obra de teatro que se llama A Ninguna de las Tres. Fernando Calderón, jalisciense. Y Paisano tuyo. sí, paisano mío. Y Ana Elena Díaz Alejo va a hablar sobre Gutiérrez Nájera en el género de poesía, que también, por supuesto, es un autor reconocidísimo. Y por el lado de las autoras vamos a tener, bueno, yo me atreví a hablar sobre Refugio Barragán de Toscano, otra paisana mía jalisciense, que tiene una novela muy interesante que habla sobre el sur de Jalisco, ya es Jalisco, Colima, y habla precisamente de una época muy interesante previa al estallido de la Guerra de Independencia. Y bueno, voy a hablar sobre una escena de su obra. También Luz América Viveros nos va a hablar sobre Concha Lombardo, una escena bellísima donde Concha recrea su infancia en la casa familiar, y habla de cómo ella hacía un teatro en casa, ¿no? Entonces guardaba su teatro y se lo llevaba para otro lugar. Y esta forma también en la que la niña
juega con todos los instrumentos de belleza de la madre, ¿no? El maquillaje, las peinetas, los tacones, y entonces es una escena muy, muy linda. Y César Cañedo nos va a hablar sobre una autora también poco conocida, pero muy interesante, que se llama Josefa Murillo, veracruzana, y es género poesía. Y en cuanto al siglo XX y XXI, tenemos entre las mujeres a Rosario Castellanos, la gran Rosario Castellanos chapaneca, con una obra de narrativa, Balún Canán, a cargo también una vez más de Jorge Muñoz, profesor de tiempo completo de nuestro centro, uno de los importantes colaboradores de esta publicación. Y tenemos ahora una paisana mía, Elena Garro. Por cierto, yo estoy físicamente en este momento en la ciudad de Puebla, lugar donde nació Elena Garro, y seleccionamos para Elena Garro Felipe Ángeles, una obra de teatro muy característica, muy importante, y queremos también que se conozca esta faceta de la autora. La colaboración será del doctor Horacio Molano, profesor también del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y otro profesor del Centro de Enseñanza para Extranjeros es Jorge Aguilera, Jorge Antonio Aguilera, que trabajará poesía de Coral. Sí, una autora que en los últimos años ha tenido muchísima presencia y que seguramente va a ser muy interesante para nuestro público leer algo de ella y bueno, la explicación que nos dé Jorge sobre su poesía. Y en el género, en los géneros literarios ya de autores, por supuesto Juan Rulfo no puede faltar. El especialista en la obra de este autor es el doctor Alberto Vital, precisamente, otro paisano mío, no el doctor Alberto Vital, sino Juan Rulfo, y él va a abordar una escena de Pedro Páramo, una escena representativa de una obra representativa de nuestra literatura mexicana, y va a estar acompañado en esta sección por la colaboración de César Cañedo, quien hablará de la poesía de Javier Villorrutia, un autor también fundamental de nuestras letras, y Horacio Molano va a colaborar también con una escena de las memorias de Jaime Torres Bodet. Repito, es un género que normalmente no se nos viene a la cabeza cuando pensamos en las obras de estos autores, pero las memorias también y los géneros como los diarios o el género epistolar son muy interesantes también vistos desde esta perspectiva. Entonces, pues es una probadita de lo que viene, y porque también estamos pensando ya en una segunda, en un segundo tomo. Ha tenido muy buena recepción este proyecto, ¿no? No solamente estamos pensando en el segundo tomo, sino que ya lo pensamos y ya estamos trabajando en él, ya estamos recibiendo incluso algunas colaboraciones. Tendrá exactamente el mismo formato, serán 3 épocas, 3 periodos de nuestra historia literaria. Se estará nivelado el sexo y estará nivelado el género. Podríamos dar hasta un adelantito, ¿no? Vamos a tener por allí poesía de recuérdame, Bueno, Mario Murgia, que es un profesor de la facultad, pero está ahora con nosotros dando clases también en el CEPE, no, él, sí, sobre Salvador Novo, que por supuesto va de la mano con Javier Villorrutia, ¿no? Son dos autores fundamentales. Y también, bueno, cuando el proyecto lo empezamos a platicar entre los colegas, es que fue una lluvia de ideas. Empezamos a pensar en muchas escenas literarias. Por ejemplo, cuando hablábamos de Elena Garro, yo dije los recuerdos del porvenir. Entonces, bueno, material hay muchísimo y yo creo que sí, bueno, el segundo tomo ya está, digamos, apalabrado, pero pues seguramente habrá otros materiales por ahí que vendrán, tenemos otras ideas que no vamos a soltar ahorita, vamos a ¿no? esperar a que nos vuelvan a invitar para hablar de ellas. Sí. Lo que queremos aprovechar es, hablabas de los colegas, los compañeros, los profesores de literatura del CEPE, cómo se entusiasmaron, cómo empezaron a dar una lluvia de ideas y a entregar colaboraciones. Y precisamente esa es una de las labores que hacemos en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Tenemos cursos de arte, historia y literatura. Nos llamamos Centro de Enseñanza para Extranjeros, pero tenemos cursos para todo público. El otro día decíamos un poco en broma y muy en serio que podría ser nuestro eslogan en el CEPE: para todos hay, ¿no? Tenemos cursos
pues desde el México prehispánico hasta la época contemporánea. Podemos hablar y abundar un poco sobre qué tipo de cursos tenemos, Ale. Claro que sí. Bueno, yo me enfoco en este momento en la oferta académica del Departamento de Literatura. No voy a leer obviamente la diapositiva, pero la dejo aquí para que ustedes cuando tengan oportunidad la revisen con calma. En ESEPE tenemos diferentes tipos de cursos. Van desde los intensivos de 6 semanas, pero también tenemos semestrales que son pues 48 horas, ¿no? En 4 meses. O también tenemos cursos intensivos de 4 semanas. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de los cursos que tenemos. Por ejemplo, tenemos literatura iberoamericana, porque no solamente trabajamos literatura mexicana, también nos vamos un poquito más allá. Tenemos cursos de novela, pero también hay cursos que son de poesía. Hay un curso que es de crónica, por ejemplo, y en ese sentido tenemos variedad, ¿no? Hay para todos y hay de todo también. Les voy a dar aquí algunas otras datos, porque no solamente tenemos clases de literatura, también tenemos el Departamento de Arte y de Historia, tiene una oferta académica muy extensa. Yo solamente estoy poniendo algunos de los cursos que tenemos en el CEPE y bueno, de los más taquilleros, ¿no? Quizás Arquitectura Mexicana del siglo XIX, hay un curso que habla de los grandes artistas del siglo XX también, que va, por supuesto, de la arquitectura, pero también la pintura. Hay uno, por ejemplo, de cine, de diseño gráfico, dramaturgia e historia. Y en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales, pues tenemos también muchos cursos interesantísimos que van desde la época virreinal, pero también del siglo XX, ¿no? Tú conoces más Bueno, sobre eso. sí, claro, y no podemos dejar de mencionar que, pues desde hace un año, toda nuestra oferta académica, desde hace más de un año, desde marzo del año pasado, toda nuestra oferta académica en este momento es a través de la red electrónica mundial. Entonces, antes la gente para tomar estos cursos, que es un menú exquisito, tenía que ir a la Ciudad de México o a Tasco, donde tenemos otras sedes, o nuestros profesores viajaban, ¿no? Hemos tenido un de los Estados Unidos, un ejemplo de ellos es Tucson. Y ahora estamos en línea, es decir, que nuestra oferta es mucho más accesible. Y esta época nos hizo aprender, nos hizo adaptarnos, nos hizo crear mientras Ale está presentando, para que vayan leyendo algunos de los títulos de la gran variedad de cursos que tenemos. Nos hizo pensar, nos hizo repensarnos, nos hizo recrearnos y encontrar nuevas soluciones. Las buenas noticias son que una vez que volvamos a las aulas, que será algún día, por supuesto, no nos vamos a ir de la red electrónica mundial. El proyecto del CEPE es quedarnos en la red y volver a las aulas, es decir, dos ofertas paralelas, porque ya nos gustó estar en Arizona, ya nos gustó dar un curso que se está presentando para la UNAM en el Reino Unido, en China o en Alemania. Y les mostramos ahora nuestros datos. Para cualquier duda tienen nuestro correo electrónico, el de Alejandra y el mío. Nos pueden escribir consultándonos sobre nuestra oferta académica, nuestras actividades culturales, que son, puedo decir la palabra, infinitas, y por supuesto está nuestra página electrónica donde encontrarán toda la información. Ale, ¿por qué no abrimos un poco el micrófono a Claro preguntas, que sí. comentarios, a inquietudes?